Pidamos a Dios que sea con nosotros en esta mañana. Y también agradezcámosle que nos trajo hasta aquí, que nos tiene aquí. Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, que estás en los cielos, sea tu nombre entre nosotros adorado, sea tu nombre bendecido por tus hijos en este lugar y por todos aquí. Tú seas, Señor, venerado y glorificado. Tu nombre sea puesto en alto entre nosotros, en la manera que tu palabra sea expuesta. Señor, concédenos mirar a ella, rendirnos ante ella y adorarte a ti. Concédenos, Señor, que este día que tú has apartado para que te adoremos sea de mucho provecho para nosotros, porque para el hombre fue que hiciste este día, para bien de nuestras almas, para bien de nuestro ser. Concédenos aprovechar bien el tiempo en este lugar. Concédenos, Señor, a todos que toda nuestra mente, corazón, todo nuestro ser esté dispuesto para adorarte. Auxilia a los niños en este lugar también para que tengan la motivación de atender a tu palabra, porque tú eres Dios, su creador, su hacedor, quien los sostiene y también quien les juzgará. Imploramos, Señor, que tu gracia sea abundante para con tu pueblo hoy. Asiste también a los hermanos que aún no llegan. Tu gracia sea sobre ellos también. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar un nuevo capítulo de la Confesión de Fe de Londres. Vamos a estudiar el capítulo 5. Este se titula De la Divina Providencia. Yo les pido que por favor busque allí en su confesión de fe el capítulo 5 y sin duda en el día de hoy este capítulo y este tema es uno de los temas más prácticos y consoladores de nuestra confesión de fe. Y lo primero que debemos aclarar es la palabra providencia, ¿verdad? Ya nos encontramos con el título y ya tenemos un reto, y es ¿qué quiere decir la palabra providencia? Vamos a comenzar a decir que esta palabra no aparece en la Biblia así como tal. O sea, la palabra providencia tú no te la vas a encontrar así, aunque sí la raíz de ella, aunque sí vemos el principio, el concepto que ella encierra, sí está en las Escrituras. Es como tenemos el ejemplo de la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, sin embargo su concepto, su principio, lo que ella encierra o enseña, sí lo encontramos en las Escrituras. Ahora, podemos decir que el término providencia viene del latín provideo, que quiere decir o pro de antemano, o sea, la palabra pro de antemano y video de ver de antemano, ¿no? Entonces, la providencia no es más que la visión anticipada o previsión, en este caso, si es la providencia divina, que Dios posee de todo lo que acontece en el mundo. Y da la idea de hacer un arreglo cuidadosamente preparado de antemano para lograr un fin determinado. Entonces Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo lo que ha sido decretado por Él mismo desde antes de la fundación del mundo. Tenemos entonces que según yo para darles más elementos en relación a esto, quiero decirle lo que un diccionario, en este caso un diccionario teológico, ¿no? Le voy a citar este mismo, el concepto de providencia que tiene el diccionario, Nuevo Diccionario Bíblico. También se reconoce como Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, se llama así. Bueno, este diccionario dice que providencia se define como la incesante actividad del Creador mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias, acciones libres
ángeles y hombres, y encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Les voy a leer este concepto otra vez. Dice el diccionario bíblico, un diccionario bíblico, que la providencia se define como la incesante actividad del Creador, mediante la cual con gran bondad y misericordia mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres de los ángeles y hombres, y encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Ajá. Ahora, yo sé que esto, lo que les he dicho hasta aquí quizás los abruma un poco. Les voy a dar un concepto más breve ahora y conciso. Un concepto sintetizado. Podría ser, providencia no es más que el gobierno soberano que Dios ejerce sobre todas las criaturas y cosas en base a su decreto. Repito este concepto más sintetizado. Gobierno soberano que Dios ejerce sobre todas las criaturas y cosas en base a su decreto. Espero que todos tengan todavía el concepto del decreto de Dios, ¿verdad? Porque lo hemos estudiado recientemente, el capítulo del decreto de Dios. La providencia es el gobierno soberano que Dios ejerce sobre todas las criaturas y cosas, ¿verdad? En base a su decreto. Entonces Dios decretó todo lo que ocurriría en este mundo desde la eternidad y previó todos los detalles de tal forma que ahora por su gobierno ese decreto es debidamente cumplido. ¿Están conmigo ahí? Veo algunas caras así como si no estuvieran entendiendo nada, si estuviera hablando en latín todavía. Lo único que dije en latín fue provideo. Ahora no estoy hablando latín. Hermano, la providencia no es más que la ejecución de los decretos divinos en la historia. La ejecución de los decretos, lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo, cómo Él los gobierna en la historia, cómo los lleva a cabo en la historia. Eso es la providencia. O sea, ¿cuándo fueron los decretos? O el decreto. En la eternidad. Dice la Escritura, en la eternidad, ¿verdad? Y teológicamente podemos definirlo así. Podemos decir también, antes de la fundación del mundo. Es lícito decirlo así también. El decreto fue antes de que todo ocurriera. Pero ahora la providencia es cómo Dios hace que eso que decretó en la eternidad se ejecuta paulatinamente en la historia. Eso es el gobierno providencial de Dios, o la providencia, o la divina providencia. Esto es lo que estamos viendo hoy y espero que usted ya haya tomado el concepto claramente. Entonces, en este sentido, vamos a ver que los autores de la confesión han seguido un plan ordenado y lógico, ¿verdad?, al estructurar los capítulos de la confesión de fe. Si usted, a ver, el primer capítulo de la confesión de fe, ¿de qué trata? De las Sagradas Escrituras. ¿De qué trata, Alejandro? De las Sagradas Escrituras. El segundo capítulo, ¿de qué trata? De Dios y la Santísima Trinidad. De Dios y la Santa Trinidad. El tercer capítulo, del decreto de Dios. El cuarto, de la creación. Si ustedes se dan cuenta, ahora se nos va a comenzar a hablar sobre la divina providencia. Fíjense cómo está ordenado este documento que tenemos delante y que nos sirve para nuestro estudio y que además nosotros declaramos tener las mismas convicciones que los autores de este documento. Este documento está ordenado de tal manera que nos habla primero de aquellas cosas que nos pueden hablar de todo, y es las Escrituras. De aquel documento que nos habla de todo, en el cual Dios se ha revelado a sí mismo. Luego nos habla de ese Dios y nos dice, después de hablarnos de ese Dios, que Él decretó todas las cosas que existen, y comienza por decirnos de aquellas cosas que decretó el mundo, la tierra, y donde el hombre habita. O sea, Dios decretó todas las cosas. Comienza a decirnos después, en el capítulo 4, que la creación de todas las cosas, los cielos y la tierra, fueron creadas por Él. En su decreto estuvo esa creación. Y ahora nos va a hablar de cómo eso que Él ha creado lo gobierna. Ven el orden que vienen siguiendo los autores de la confesión de fe, cómo nos va enseñando lo que nos enseña la Escritura, pero en el orden que ellos están viendo cómo Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, capítulo 1,
Luego nos revela quién es Dios, por supuesto, capítulo 2. Y nos habla del decreto de Dios. Cómo surgieron todas las cosas por un decreto divino. Y dentro de esas cosas, todos los cielos y la tierra, vimos el capítulo de la creación, capítulo 4. Y ahora nos van a enseñar cómo Dios gobierna eso que Él ha decretado. Cómo Dios dirige toda la creación. Ahora, nosotros tenemos que ver que en este capítulo puede ser dividido en dos grandes, para estudiar el capítulo, vamos a verlo en dos grandes partes. El capítulo tiene 7 párrafos. No sé si ya lo vieron ya en su confesión de fe. Tiene 7 párrafos. Y alguien lo estructuró de esta manera. Yo creo que es una buena estructura, por eso no voy a inventar otra. O sea, el primer párrafo, vamos a ver que esto se va a dividir en dos partes. El primer párrafo y los otros restantes, o sea, del 2 al 7. ¿Por qué? Porque el primer párrafo resume la doctrina de la providencia, de la divina providencia. Y los párrafos desde el 2 hasta el 7, ¿qué es lo que hacen? Aclaraciones pertinentes en relación a esa doctrina. Aclaraciones pertinentes en relación a esa doctrina. Entonces, hoy vamos a intentar ver el primer párrafo, todo el primer párrafo. Mientras lo estudiemos, el párrafo que nos ocupa hoy, que es el primero, vamos a pretender contestar, o vamos a poder contestar, yo creo que sí, todas. Estas interrogantes, y también van a aparecer otras. Como por ejemplo, una interrogante que puede presentarse o que se presenta a diario es la siguiente. Las cosas insignificantes, así como los grandes eventos del mundo, ¿son productos del azar, de la casualidad, o Dios los controla? Yo sé que tenemos fresco todavía la enseñanza del decreto divino y quizás estas cosas las tocamos en cierta manera. Una segunda pregunta sería, ¿hay cosas que suceden por el azar o casualidad? ¿Hay algunas cosas que suceden por casualidad? ¿Podemos decir que nuestro destino es el que hayamos nacido pobres y vivir en un país pobre y debemos conformarnos con esto ya? ¿Podemos hablar así, de esta manera? Un creyente debe hablar de esta manera. Este es nuestro destino. Nos tocó vivir pobre, nosotros vivimos en un país pobre y ya tenemos que aceptar así, ese es el destino. ¿Así debe hablar un cristiano? ¿Es preciso hablar de esa manera? ¿O hay imprecisión al hablar así? Hoy vamos a ver que hay una diferencia entre reconocer el destino y la divina providencia. Vamos a ver que hay cierta diferencia en eso. Entonces, vamos a ver el párrafo 1, como dijimos, y este nos da la respuesta a las preguntas y a muchas otras. Como dijimos anteriormente también, el párrafo lo que hace es un resumen de la doctrina de la divina providencia. Entonces, vamos a ver el tema, el resumen de la divina providencia, y vamos a ver, le voy a pedir a alguien que lea, puede leer desde aquí, pero que por favor lea en voz alta, alguien que lea alto y claro este primer párrafo. A ver, vamos a darle la oportunidad que Yané lea. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible, el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Amén. Fíjense cuántos textos de las Escrituras respaldan, no sé si usted tiene su confesión delante ahí, pero vean cuántos textos de las Escrituras los autores de la confesión nos ponen para que vean cuánto respaldo bíblico hay eso. Que por supuesto, vale aclarar que esos no son los únicos textos que respaldan esas verdades, son solo algunos textos. Ellos resumen esa verdad en esos textos. Con estos textos es suficiente, pero hay mucho más textos en la Escritura. Entonces, hay aquí 7 aspectos, fíjense, 7 aspectos que los escritores de la confesión abordan en cuanto a la providencia. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos por separado. En primer lugar, este párrafo nos habla del autor de la providencia. Y se ve clarito, ¿no? Comienza diciendo así, ¿quién es el que sostiene, el que gobierna este universo? Eso lo hace
Dios el buen creador. Dice, Dios el buen creador de todos. Hermano, y noten cómo los autores conectan la creación, Dios el creador. Ellos vienen hablándonos de hecho de ese capítulo. Ellos exactamente nos están hablando en el capítulo 4 de la creación. Y ahora nos conectan a ese creador del cual nos acaban de hablar minuciosamente, actuando en su creación. Nos dice, ese mismo creador es el mismo que gobierna. Y qué bueno, qué favor nos hacen. Porque, hermanos, a nosotros nos cuesta trabajo, ¿cierto? Y yo puedo entender. Yo digo, fíjate que dije, a nosotros nos cuesta trabajo, no a ustedes. No, a nosotros nos cuesta trabajo decir o pensar cómo Dios hace para gobernar a las abejas. Dios gobierna a las abejas que van sobre cada flor a tomar néctar y así van a... Dios gobierna eso. Nos cuesta trabajo, pero somos un poco ayudados cuando decimos el creador de las abejas. Él gobierna las abejas. Eso nos ayuda un poco. Los autores de la confesión nos auxilian al decirnos Dios el buen creador. Fíjense que ellos pudieron decir Dios, pero le agregaron el buen creador. Es el autor de gobernar la creación, de la providencia. Es quien sostiene y gobierna el universo. El mismo que lo creó. O sea, y con esto de paso, ellos están rechazando, hermanos, una o varias enseñanzas en contra de las Escrituras. Pero una de ellas al menos, es una falsa enseñanza que plantea que Dios creó el mundo, pero que no lo gobierna. Sí. Exacto. Ya Joel, que es un filósofo en potencia. Pero sí él ha leído y es bueno para esos conceptos. Él lo realmente contestó con verdad, decir que el deísmo, que es una doctrina bien antigua, pero que aunque usted no lo crea, hay personas hoy que creen lo mismo. Hay personas hoy que llegan a confesar, sí, Dios es el creador. Dios es el creador. Pero si le sucede cualquier cosa y alguien le dice, así Dios lo quiso, es decir, ¿qué Dios quiso? ¿Qué cosa? Saca a Dios de esto, Dios no se mete en esto. ¿Cómo se están manifestando esas personas? Como un deísta. O sea, como alguien, los deístas decían en cierta manera, que Dios creó el mundo e hizo como hace un relojero cuando hace un reloj. Aquellos relojes, ustedes recuerdan, los que tenemos más de 40, creo que todos lo vimos, los relojes de cuerda, que tú le dabas cuerda y si alguien desarmó un reloj de cuerda, sabe que adentro tenía como un fleje que se enrollaba. Cuando tú dabas cuerda, ese fleje se enroscaba y después se iba desenroscando poco a poco, y así iba dando fuerza a aquel reloj. Bueno, los deístas decían, Dios hizo al mundo, le dio un poco de cuerda y lo dejó. Ya, hasta que el mundo se acabe, va a tener cuerda suficiente, pero Dios no se mete en eso. Ya, Dios lo hizo, ya trabajó suficiente, está descansando todavía. Ahora mismo recuerdo las palabras de Jesús que dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Él no está descansando. Pero hermano, nosotros tenemos que saber que hay doctrinas como esa, porque déjenme decir, cuando hay una falsa doctrina que aparece en la historia, algunos dirán, ¿qué importancia tiene que yo sepa del deísmo? Bueno, es que el problema es que el deísmo no se le ocurrió a los marcianos. Por cierto, el domingo pasado dije martianos, ¿no? Sí. Bueno, no son los martianos. Los martianos son los seguidores de Martí, ¿no? Los marcianos no se les ocurrió el deísmo, fue a seres humanos. Y si seres humanos creen de alguna manera falsa, déjenme decirle que eso está pegado en nosotros. No fue a los leones ni a los tigres a los que se les ocurrió el deísmo, fue a los seres humanos. Eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con nosotros. Eso dice de qué podemos creer nosotros también. Qué falsa creencia podemos tener nosotros.
Yo recuerdo cuando era un recién convertido, en una iglesia, por cierto, de las que abundan mucho hoy. Enseguida, para mí realmente fue una buena noticia. Yo era un joven y recuerdo que fue como el segundo culto que estuve en esa iglesia donde me congregaba, y ese día fueron los jóvenes ahí a decirme que había un equipo de pelota. Y yo recuerdo que cuando enseguida me adentré en ese equipo de pelota, y yo recuerdo que en un juego de pelota alguien dijo: Dios me ayudó a dar un hit, qué sé yo, algo que hizo bien. Y otro le dijo: no metas a Dios en esto. Y eso realmente a mí me causó un problema teológico. Yo dije: ¿cómo Dios hay cosas en que está, que gobierna y cosas que no? Hay cosas en las cuales Él actúa activamente y cosas que no. ¿Cómo es que Dios está en algunas cosas y otras no? ¿Tiene razón uno o el otro? Hermano, Dios gobierna todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Para salvar, nosotros aprendimos anteriormente, activamente trabaja. Pero para condenar, no lo hace activamente, pero trabaja también. Es parte de su decreto. Él gobierna a las criaturas, aún a las libres. Y no me voy a adelantar porque eso es parte de los otros párrafos que siguen, que veremos otro día. Entonces, el deísmo plantea, entre otras cosas, que Dios creó el universo y estableció las leyes fijas que lo gobernarían, como por ejemplo la gravedad, para luego dejarlo funcionarlo solo ahí, pero no involucrarse en nada. Es como si Dios fuera, ya les dije, un gran relojero. Entonces, nosotros cuando miramos a las Escrituras y vemos las verdades que ellas nos enseñan, Dios no solo creó el mundo, sino que también está activamente involucrado en el mundo. Ahora, ¿qué pasajes nos enseñan esto? Bueno, vamos a ver solo algunos, ya les decía. Vamos a ver como por ejemplo, Colosenses 1:17. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Dice así: y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él pueden vivir, pueden moverse, existen. Por Él. Él la sostiene. Fíjense, otro pasaje que nos habla de ello, y en términos similares, es Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo también, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Hermano, todas las cosas, todas las cosas. Es bueno aclarar que no siempre en la Escritura, como se habla de todo, se refiere a cada una de las cosas. Encontramos a veces pasajes de todos los hombres y nosotros podemos definir claramente que no se refiere a todos los hombres, igual que todo el mundo, y no se refiere a todos los seres humanos del mundo. Y para poner un ejemplo clarito, rápido, y fue empadronado en todo el mundo, fue empadronado, o todo el mundo acudió al llamado de empadronarse. En Lucas capítulo 1 habla de, recuerden cuando José y María tuvieron que ir a empadronarse hasta Belén. Bueno, dice ahí el pasaje que todo el mundo había acudido al edicto de César. Sin embargo, nosotros sabemos que América no estaba descubierta por la civilización. Habían seres humanos en América y todo el mundo y que no escucharon el edicto de César. Y sin embargo la Escritura habla de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a todo el mundo conocido, a todo el mundo del Imperio Romano. Ahora, nosotros aquí tenemos una declaración: todas las cosas. Aquí se está hablando universalmente. Está hablándose de Cristo
como quien tiene el poder sobre todas las cosas. Fíjense cómo se sienta en la majestad en las alturas. Está hablando universalmente, está hablando, les voy a decir, está hablando del cosmos completo, todas las cosas. Los planetas, las lunas, todas las cosas. Los átomos, los virus, todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. El tema del Salmo 124 es el Salmo 124 completo. El tema es la divina providencia. Es Dios proveyendo, Dios sosteniendo. Dice los versículos nada más del 27 al 29, hablando de cómo Dios provee a las criaturas, cómo sostiene a las criaturas. Dice, todos ellos esperan en ti, hablando de los animales, de las criaturas. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. Hablando de los animales en la selva, en el bosque, son sostenidos por Dios. Hermano, es Dios mismo quien alimenta y le da la vida a sus criaturas, y Él mismo es quien se la quita también. Bueno, así que el mismo que creó este mundo también lo preserva, lo sostiene y lo sustenta activamente. ¿Ya? Bueno, en segundo lugar, los autores de la confesión nos hablan del fundamento de esta providencia. Ya nos hablaron del autor, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cuál es el fundamento de la divina providencia. Entonces, en el PowerPoint, Alex, vamos a encontrar que al ellos hablarnos del fundamento, pasa, por favor, pasa. El fundamento de la providencia, y no, ahí en la confesión, su infinito poder y sabiduría. ¿Puedes ir atrás? Dice que Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. ¿Cuál es el fundamento para el gobierno divino? ¿Qué fundamenta que Él pueda gobernar? Bueno, su infinito poder y su infinita sabiduría. Indudablemente, hermano, para gobernar cada detalle del mundo hace falta un infinito poder e infinita sabiduría. Entonces, fíjense, la base de la providencia del gobierno de Dios sobre su creación es el poder infinito y la sabiduría infinita. Hermano, esta pregunta simplemente responde: ¿por qué Dios puede gobernar todas las cosas? ¿Por qué? Porque Él es infinito en poder. Tú y yo somos limitados. No podemos hacer ni lo que estamos diseñados a hacer, podemos hacerlo bien. ¿Cuántas mujeres no han explotado? No puedo más, porque están criando 2 hijos y tienen que fregar y también cocinar. No puedo más, solo eso. Eso habla de tu imposibilidad, de tu finitud. ¿Cuántos hombres tienen que proveer para su casa, amar a sus esposas, así como Cristo a la iglesia, amar a sus hijos y disciplinarlo, enseñarle las escrituras? Pero dicen, pero yo no puedo, pastor. ¿Cómo tú puedes hacer eso? ¿O cómo alguien puede hacer eso? Yo no puedo, no me alcanza el tiempo. Eso habla de nosotros. Pero Dios es infinito en poder. No tiene límites. Su poder no tiene límites. Pero además, no solo tiene poder, su sabiduría es infinita también. O sea, Él puede gobernar todas las cosas. Porque no solo tiene poder infinito, tiene también sabiduría infinita. Él trazó el plan perfecto y Él tiene el poder para ejecutarlo perfectamente. Ahora, afortunadamente a Él no le falta ni un poco de poder ni un poco de sabiduría. Es infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Bien, pasamos rápido a
esencia de la providencia. Sí, porque ¿qué es la providencia? Esencialmente, los autores de la confesión de fe lo dicen de esta manera. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, por eso lo puede hacer. ¿Qué cosa es la providencia? Sostiene, dirige, dispone y gobierna. O sea, ¿qué es la providencia? Sostener, dirigir, disponer, gobernar. Esa es la esencia de lo que es la providencia. Un gobierno, un sostén, una dirección que Él le da a todo el mundo. Y ya nos vamos a adelantar a la otra característica, a todas las criaturas y cosas. Tenemos eso. Entonces, ¿en qué consiste la providencia? Bueno, los autores usan allí 4 palabras, ¿verdad? 4 palabras. Vamos a ver brevemente estas 4 palabras por separado. Él dirige, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna. Vamos a ver. La providencia consiste entonces en que Dios hace estas cosas y las Escrituras nos hablan de cada una de estas palabras, Dios haciendo cada una de estas cosas en el mundo. Vamos a ver que Dios sostiene el universo. ¿La Escritura sostiene eso? ¿Qué versículo vimos anteriormente? Colosenses 1:17, donde todas las cosas en quien subsisten, en Él, en este caso en Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él las sostiene. El término subsistir significa que se mantienen en su lugar haciendo lo que deben hacer gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué es lo que hace que las cosas se mantengan en su lugar? Por ejemplo, ¿qué hace que los planetas no se salgan de su órbita? Ustedes saben la historia de Einstein. O sea, a ver, yo leí la historia. Si alguien por ahí me dice, no, pero eso no fue así, eso lo acepto. Yo lo leí, y cuando uno lee a personas que hablan en la historia, algunos pueden añadirle, quitarle. Bueno, se cuenta que Einstein, que era creacionista, o sea, no estoy diciendo que Einstein era cristiano, pero él era de descendencia judía y fue enseñado a creer en Dios, en un Dios creador. Y este era en su tiempo de los pocos científicos que creía que Dios era el creador, que estábamos delante de una creación de Dios y no de algo que había salido del azar o de todo lo que dicen los creacionistas o disculpen, los evolucionistas. Einstein se cuenta que después de un debate sobre si el mundo había sido creado o había evolucionado de la nada, Einstein dice que con esos científicos que trabajaban junto con él se distanció de ellos, se encerró en un cuarto y dice que estuvo más de 24 horas encerrado en un cuarto y que los científicos que trabajaban con él, que eran amigos de él, decían, bueno, ¿en qué locura estará este ahora que lleva 24 horas sin salir de ahí? Pero luego salió, inmediatamente salió y se fue a algún lugar y ellos aprovecharon para entrar en el cuarto para ver en qué experimento estaba. Y se cuenta que estos hombres entraron y cuando entraron a esa habitación, lo primero que vieron fue una maqueta del sistema solar, donde estaba la Tierra, bueno, todos los planetas del sistema solar, nos hagan una evaluación ahora, del sistema solar, y ahí comenzaron todos ellos a medir la distancia que había entre el Sol y la Tierra, y entre un planeta y otro, y entre el Sol y el otro planeta, y Einstein lo había hecho a escala, o sea, por lo que se sabía, más o menos la distancia que estaban del Sol, un planeta de otro, y realmente era algo muy curioso y muy logrado, hasta donde la ciencia les había mostrado lo que ellos podían hacer. Y Einstein regresa y todavía ellos estaban ahí ensimismados y tratando de hacer análisis ahí con aquella maqueta. Y Einstein le dijo, ¿y aquí qué pasó? Einstein entró y dijo, ¿aquí qué pasó? Y ellos dijeron, no, aquí estamos observando lo que tú hiciste. Oye, qué bien te quedó esto. Y Einstein le dijo, ¿cómo que yo lo hice? No, eso apareció ahí solo. Y ellos le dijeron, mira, si te metiste 24 horas aquí, que no saliste de aquí, esto es lo que tú estabas haciendo. Y yo, yo no estaba haciendo nada, eso se hizo solo. Los científicos le dijeron,
¿Cómo se va a hacer solo, compadre? Eso tú lo hiciste. Pero si eso que ustedes tienen delante es imperfecto, eso está hecho a escala, pero estoy seguro que me equivoqué en muchas cosas. Yo lo hice mirando algo perfecto y tratando de imitarlo. Como aquello que está hecho perfecto, ustedes van a decir que se hizo solo. Y esto que es una imperfección, usted va a decir que no se hizo solo. No van a creer que se hizo solo. El mundo Dios lo hizo y Einstein añadió. Y para provecho de nosotros es perfecto. Todos los planetas están girando sobre su órbita y no se salen. La distancia que hay entre el Sol y la Tierra es perfecta, a tal punto de que si la alejamos un poco nos morimos de frío, y si la acercamos un poco al Sol nos derretimos. Aleluya. Perfectamente está hecho. ¿Cómo ustedes van a decir que aquello se hizo solo? Gloria a Dios. Y yo preguntaría hoy, ¿quién sostiene a esos planetas girando sobre su órbita y que allí no se salen? Dios. Usted dirá, bueno, no hay leyes naturales que los mantienen allí. ¿Y quién puso esas leyes naturales? ¿Quién hizo que esas leyes fueran exactamente así, con esa fuerza para que no se salieran? ¿Quién hace que esas leyes se mantengan hasta que Él quiera? Solo Dios. Solo Dios. Dios sostiene el universo. Sostiene. Pero también dicen los autores de la confesión que Él dirige. O sea, que la providencia no es solo sostener, es también dirigir el universo. Bien, Isaías 46, versículos 9 al 11 dice, y leo yo, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gloria a Dios. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, hermano, ¿hacia dónde va este mundo? Hacia donde Dios dirige. Hacia donde Dios lo dirige. Hacia donde Dios lo dirige. Él es quien determina desde el principio lo que va a suceder al final. Las grandes guerras, los grandes imperios, están ahí todos, porque Dios, quien dirige el universo, los tiene ahí. Él es quien dirige. Pero Dios también dispone, dicen los autores de la confesión, que la providencia se trata de sostén, de dirección, de disposición. Dios dispone en el universo. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Salmo 135, 6. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. No hay un aspecto de este universo, hermano, del que Dios no pueda disponer. ¿Dónde Dios hace lo que quiere? En los cielos. ¿Dónde más? En la tierra. ¿Dónde más? En los mares. Todos los abismos. En todo lugar ocurre lo que Él quiera. También Dios, dicen los autores de la confesión, gobierna. Y el ejemplo, podemos poner mucho, pero vamos a poner el ejemplo de Daniel. En Daniel 4. 35. Voy a leer el 17. Yo sé que el 34, el 24, el 25, el 35, yo sé que son iluminadores, pero voy a leer el versículo 17. Daniel 4, 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿qué hace? Gobierna. Gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces Daniel, interpretando el sueño a Nabucodonosor, escuchen bien, ¿y quién era Nabucodonosor? El rey del imperio caldeo. El hombre más poderoso de la tierra en ese momento. En ese momento, el imperio más poderoso era Babilonia. El rey de ese imperio era Nabucodonosor. Él está interpretando un sueño a Nabucodonosor y le dice: esto que te digo,
es para que sepas que el Altísimo gobierna. ¿Tú crees que eres tú? No, el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y se lo da a quien quiere. Por cierto, no se lo da al que más lo merezca. El más bajo de los hombres. Sí, porque nosotros pensamos muchas veces, no, si Dios lo tiene allí, bueno, si Dios lo tiene en una posición de autoridad, sométete. Pero no quiere decir que sea la persona más indicada. A ver, no quiere que sea, no quiere decir que esa persona es buena, piadosa, justa y que está haciendo bien todo lo que está haciendo. No, Nabucodonosor es un ejemplo clásico de que no hacía bien lo que tenía que hacer. Y Dios fue quien lo puso ahí. Dios. Sí, porque nosotros tenemos esa tendencia a pensar, Dios lo puso ahí, sí, Dios lo puso ahí y Dios está gobernando. Gloria a Dios. A través de... Pero eso no quiere decir que esa persona sea buena, justa, la que mejor hace su trabajo. No, para nada. Dios lo tiene ahí hoy, mañana puede quitar. Exacto. No, y él le va a tener que dar cuenta, la persona que Dios pone en autoridad va a tener que dar cuenta de esa autoridad que Dios le da. ¿Ya? Así que ¿en qué consiste la providencia? Bueno, consiste en que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna. Y ahora vamos a ver sobre cada aspecto de su creación. O sea, vamos a ver en cuarto lugar el objeto de su providencia, el objeto de la providencia. ¿Hasta dónde? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Cuál es el objeto de la providencia? ¿Hacia qué él ejerce su providencia? Bueno, dicen los autores de la confesión que la providencia de Dios existe o se extiende a todas las criaturas, ¿verdad? Y cosas desde la mayor hasta la más pequeña. ¿Cuál es la mayor de lo que ustedes se pueden imaginar? No sé, el sol, quizás. ¿Gobierna Dios al sol? Sí. Ahora, lo más pequeño, un virus que no llega a ser, todavía algunos lo tienen casi es un organismo vivo, pero no llega a ser una célula. No llega a ser una célula, un virus. Y mata a una persona facilito. Bueno, Dios ejerce su gobierno sobre las criaturas, pero también lo ejerce hacia las cosas, incluso sobre las cosas que las criaturas han inventado. O sea, nosotros los seres humanos, en cierta manera, llevamos la imagen de Dios, que también nosotros somos creadores. Por supuesto, no como Dios crea de la nada. Nosotros tenemos que tomar de su creación, parte de su creación, materia prima de su creación, para crear algunas cosas, ¿verdad? Ahora, podemos decir, en cierta manera, que Dios le ha dado ciertas habilidades a ciertos animales para crear algunas cosas también. Cuando un ave hace su nido, ¿qué está haciendo? De cierta manera está creando. No es porque tenga la imagen de Dios o sea un animal que puede crear. Lo único que puede hacer es eso. Dios le dio hasta esa capacidad para crear su nido, alimentar a sus polluelos y en su debido tiempo tirarlos del nido para que él está creado con el diseño para esa capacidad. Ahora, todo lo que nosotros creamos también Dios lo gobierna. Las grandes tecnologías, por ejemplo, el internet, Dios lo gobierna. No hay un lugar donde tú te metas, ni ninguna cosa que podamos decir, aquí no está Dios. Esto no lo está gobernando Dios. Dios gobierna, hermano, donde tú te metas, en una casa de espiritistas, en medio de un llamado Bembé, ¿dónde te puedes meter que Dios no esté? Salmo 139. ¿Dónde? Él gobierna todo, absolutamente todo, y eso incluye, dicen los autores, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. No solamente controla las estrellas, los planetas, el sol, sino también las cosas pequeñas, los átomos, los virus. Si usted adquirió un catarro, como el que tiene Lucas, por ejemplo, debe saber que ese virus microscópico también estaba controlado por la mano sabia, poderosa
y buena de Dios. Amén. ¿Sí? No es producto del azar, casualidad, el destino. Entender esto nos debe dar un sentido de quietud realmente y contentamiento que nos tiene que distinguir, hermano, de aquellos que no entienden estas verdades. Esa fue, como por ejemplo, la diferencia entre Job y su esposa al enfrentar aquella terrible situación que les vino, hermano. Uno lee la historia de Job y yo sé que todos, cualquiera que haga un poco de meditación, y espero que así lo hagamos todos, en la historia de Job se queda realmente impresionado en todo lo que le pasó a Job en poco tiempo. Perder a sus hijos. Nadie quisiera perder a un niño, a un hijo. Imagínense todos. Sus bienes, venir enfermedades. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. Así mismo, maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué le dijo Job? Desnudo salí del vientre. ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado tú. Así estás hablando. Y le digo textualmente lo que dice el texto. Dice que recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿El mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. No atribuyó el propósito. Hermano, el bien y el mal vienen de Dios. Dios gobierna todas las cosas. Todas las cosas. Vos sabías que detrás de aquella multitud de desgracias estaba la mano de Dios. Él siempre lo supo. Él conocía la doctrina de la providencia y había aprendido a aplicarla en la práctica. Porque, hermano, esto no es para entenderlo aquí en el estudio bíblico y luego vivir como si el azar es lo que nos dirige. Luego vivir como si Dios le dio cuerda al mundo ya después. Ya, todo eso depende de las acciones que yo tome. De que, bueno, si pasó fue por casualidad. No, por favor. Estas son las verdades que nos enseñan las Escrituras. La verdad es esto. Para vivirlo en la práctica. Job sabía que todo, desde la pérdida de sus hijos hasta la sarna que cogió, eso había venido de parte de Dios. Él lo sabía muy bien. Y no estaba equivocado. Tú y yo sabemos eso. Bien, en quinto lugar tenemos la naturaleza o características de la providencia. Vamos a ver en el párrafo cómo dice. Dice, Dios es buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. ¿Por qué cosas? Por su sapientísima y santísima providencia. Por su sapientísima y santísima providencia. ¿De qué nos está hablando aquí? De la naturaleza, de las características de la providencia. ¿Cuán importante es esto, hermano? ¿Cuán importante? Aquí los autores introducen dos calificativos para describir la providencia. Miren cómo cualifican la providencia. La cualifican como que es santísima y sapientísima. Es sabia y es santa la providencia. ¿Qué significa eso? No, significa que Dios gobierna este mundo conforme a una norma de sabiduría y santidad. Su gobierno sobre nosotros es sabio y es santo. A ver, ¿por qué yo vivo aquí? El destino. La sabia y santa providencia. Sabio y santo es el gobierno de Dios. Hermanos, eso es realmente un gran consuelo para los creyentes. Podemos confiar que los tratos de Dios para con nosotros, todo lo que nos ha tocado vivir o vivimos, no son tratos caprichosos. No es el destino
mal motivado o malintencionado de nadie. El que gobierna este mundo lo gobierna con sabiduría, lo gobierna, Él es santo en todas sus obras. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué te quejas de tu suerte? ¿Por qué? Y eso hace una diferencia importante entre lo que es creer en la providencia y lo que es creer en el destino. Hace una gran diferencia. Porque el que cree en el destino, aquellos que creen en el destino piensan que hay una fuerza extraña, ajena a su voluntad, que gobierna sus vidas, pero que gobierna sus vidas caprichosamente. Los que creen en el destino, ellos dicen, no me puedo rebelar contra eso, porque esa fuerza mayor, o Dios, su destino, pero no conocen a Dios. Él lo ha querido sí y punto. Y entonces están aquí tristes, porque Dios dispuso para ellos un fin o una vida que ellos no están cómodos con ella. Hermano, a veces ese destino, los que piensan en el destino, a veces trae fortuna, a veces trae dicha, pero a veces trae miseria y aflicción. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Los que ven las cosas así, de esta forma, solo pueden decir, bueno, esta es la desgracia que me tocó, la mala suerte, me tengo que resignar, dicen así. Sin embargo, hermano, ¿qué nos enseñan las Escrituras? ¿Qué nos están queriendo enseñar los autores de la confesión aquí? Los que creemos en la divina providencia, que Dios es el que gobierna, sostiene, dirige. Esta verdad que enseña las Escrituras, nosotros podemos confiar que aún las desventuras que nos provienen, que proceden de un Dios sabio y santo, algún propósito sabio y santo que yo no puedo ver ahora, pero que el Dios que gobierna todas las cosas lo ha dispuesto para mí. Él tiene motivos sabios y santos detrás de esto. Amén. De que yo viva aquí, de que yo tenga esta casa, de que yo esté casado con esta persona, o yo esté divorciado, o yo esté soltero, o yo tenga 80 años, o yo tenga tal enfermedad o más cual, o tal belleza o tal feura, o tal estatura, o tal... todo. Porque nosotros cuando vamos a quejarnos nos quejamos de todo. Como si Dios nos gobernara todo. Y como si sus propósitos no fueran y su gobierno fuera santo y sabio. Amén. Gloria a Dios. Bien, eso nos da confianza en que lo que nos ha tocado es lo mejor que nos podía tocar. Es lo que mejor ese Dios santo y sabio tiene para nosotros. Entonces, en sexto lugar, ya llegando al séptimo, ¿verdad? Las causas determinantes de la providencia. ¿Qué es lo que determina la providencia? Los autores nos dicen en la confesión, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Qué dos cosas determinan entonces la providencia según esta declaración? La presciencia infalible de Dios y su libre e inmutable voluntad. Su presciencia infalible y su libre e inmutable voluntad. Hermano, Dios gobierna a todas las criaturas de cosas según su presciencia infalible y su libre e inmutable voluntad. Dios sabe infaliblemente lo que ocurrirá. Y lo sabe, ¿por qué? Porque Él es quien lo ha decretado, libre e inmutablemente. Él lo decretó. Eso va a ocurrir. Hermano, presciencia no es que Dios conoce el futuro, mira el futuro, a ver qué hacen las criaturas en el futuro y entonces así va arreglando la cosa. Porque si fuera así, entonces Dios dependiera de la criatura y no la criatura de Dios. Si Dios tiene que mirar al futuro, ver lo que hace la gente, entonces ahí empezar a arreglar las cosas. Entonces Dios primero es mutable. Dios tiene que cambiar constantemente sus planes. Depende de su criatura.
entonces Dios fuera un esclavo de la criatura. Esclavo de la criatura y del azar y de todo. No, No es Dios. ese no es Dios. Dios gobierna todo y todas las cosas ocurren porque Él lo ha decretado. Él sabe infaliblemente lo que ocurrirá, lo sabe porque lo ha decretado. Nada determina el gobierno de Dios sobre este mundo aparte de los dos elementos que vamos a decir ya. Porque Él conoce infaliblemente todo lo que ocurrirá y Él gobierna según su voluntad. Lo que los autores están diciendo aquí es que el gobierno de Dios sobre este mundo es un gobierno soberano. Las causas que determinan cómo Dios gobierna este universo se encuentran en Él y solo en Él. Miren, recordemos lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 11. Efesios, voy a leer la última parte nada más. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es que Él hace algunas cosas como quiere y otras las hace como quiere la criatura. No, dice este pasaje que Él hace todas las cosas. ¿No ve cómo dice ahí? Hace todas las cosas según el designio, el deseo de su voluntad, según el designio de lo que Él quiere. Su gobierno en este mundo es un gobierno absolutamente soberano, depende de Él. Él es quien gobierna. En último lugar, vamos a ver rápidamente, el tiempo se nos ha ido. Los autores nos hablan también de la meta de la providencia. ¿Cuál es el propósito del gobierno de Dios, de toda la creación? ¿Qué meta persigue la providencia? Los autores terminan el párrafo diciéndonos para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Amén. Entonces noten algo interesante aquí y es que el capítulo anterior también nos dice el mismo propósito prácticamente. O sea, que la creación, Dios creó todas las cosas también con el propósito de que su nombre sea adorado para alabanza de la gloria de su poder, sabiduría, bondad y bondad eterna. Ahora, la idea es que Él creó el mundo con un propósito y con ese mismo propósito lo gobierna. Si Él hubiese creado este universo, pero no siguiera gobernándolo, su propósito al crearlo no se habría cumplido. Porque nosotros o las criaturas hubieran hecho lo que quieran y muy probablemente si se hubieran comportado como se han comportado, que lo primero que hicieron fue pecar, hubieran echado a perder todo. Pero Él lo creó con el propósito, con un propósito en mente y con ese mismo propósito lo gobierna. ¿Cuál es ese propósito? La promoción de su alabanza. Nosotros vivimos para Él, nosotros fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas con un fin, para dar gloria a Dios. Él gobierna, dirige y sostiene su creación de tal manera que responde a ese fin. Todo debería responder a ese fin. Desde los insectos, todo, hasta los grandes fenómenos naturales, terremotos, guerra, todo lo que acontece en este mundo tiene un propósito misterioso, quizás, pero de glorificar, primario, de darle gloria a Dios. Muchas veces las personas se preguntan, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurren las grandes catástrofes como por ejemplo terremotos, tsunami? ¿Por qué se expanden tan rápidamente los virus mortales? Hoy en día no se habla tanto de SIDA, pero hoy quizás más Zika, dengue, otro que tiene un nombre raro ahí. ¿Por qué Dios permite que hombres perversos se levanten y hagan tanto daño? Y bueno, ya ahí sí está, o todo nos viene a la mente Hitler, en otros países se dicen otros nombres, aquí Hitler y muchos otros. La respuesta primaria es porque eso de alguna forma, misteriosa, quizás, pero le da gloria a Dios. Dios
es glorificado en hacer todas estas cosas, en que todas estas cosas sucedan. ¿Lo entendemos ahora? Ahora quizás no entendemos todo. No lo entendemos. ¿En qué sentido un mosquito le da gloria a Dios? No lo entendemos. Cuando te- Siempre usted no lo cree, yo me he preguntado por qué los mosquitos. También le da gloria a Dios. Amén. Aún los hombres impíos y pecadores son manejados por la providencia, por proveer gloria a Dios. Recuerdan el Proverbio 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Todo lo ha hecho Dios para sí mismo, para su gloria, y eso no excluye ni aún a los impíos. Entonces, hermanos, hasta aquí este resumen de la doctrina. Yo debo terminar, podemos terminar, diciéndonos, nosotros podemos declarar, por algún motivo, Se te fue uno. La 6. bien, nosotros podemos declarar que después de haber visto esto, de haber meditado la Escritura en esta verdad, los autores de la confesión nos han recordado verdades que son dignas de recordar por nosotros todos los días. Hermano, Dios y no el azar es quien gobierna nuestras Amén. vidas. Amén. Gloria, Señor. Gloria a Dios. Tenemos que tener un gran consuelo en saber que un Dios santo, justo, bueno, Ay, qué bueno. sabio es quien nos dirige. Nada nos ocurre por casualidad. A los que le aman, todas las cosas les ayudan a vivir. Un virus, una catástrofe, escasez, abundancia, todo aprovecha para bien a los que le aman. Amén. Y todo, hermanos, lo que nos sucede debería motivar en nosotros darle gloria a Dios. Amén. Porque es para gloria de su nombre que ha hecho todas las cosas y que gobierna todo. Así que nosotros deberíamos glorificar a Dios por todo lo que Él hace. Recuerden, el Nuevo Testamento por eso resume, demos gracias a Dios por todo. Porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que demos gracias por todo. Amén. Bendito sea su nombre. Amén.